Hola, 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 mis queridísimos chismosos y chismosas de YouTube. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de maravilla, listos para otra dosis de drama, romance y noticias jugosas del mundo del espectáculo turco. Y hoy tenemos una bomba. Preparen sus palomitas, pónganse cómodos y afinen sus oídos porque vamos a hablar de algo que muchísimos de ustedes nos han estado pidiendo a gritos: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la expareja dorada que nos robó el corazón en Senkalkapm, Love is in the air para nosotros los hispanohablantes, vuelve a estar en el ojo del huracán. Durante meses hemos estado escuchando rumores, especulaciones, teorías conspirativas, de todo. Sobre qué piensa Hande de la nueva serie de Kerem, si lo ha visto actuar, si todavía se hablan, si hay alguna posibilidad de reconciliación. Un verdadero culebrón. Y hoy, después de una larga investigación, de analizar cada declaración, cada gesto, cada indirecta en redes sociales, tenemos información exclusiva. Prepárense porque Hande Erçel finalmente rompe el silencio y habla sobre la serie de Kerem Bürsin. Pero antes de que revelemos esta información tan jugosa, tan deliciosa, les quiero pedir un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si les encanta estar al tanto de los últimos chismes del mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Cada suscripción nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles la información más fresca y exclusiva. Así que ya saben, suscríbanse, denle like y compartan este vídeo con todos sus amigos fans de Hande y Kerem. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un verdadero cuento de hadas para muchos de nosotros. Desde el momento en que se conocieron en el set de Senkalkapm, la química entre ellos fue innegable. Sus personajes, Eda y Serkan, nos enamoraron con su romance lleno de altibajos, pero siempre con una chispa especial. Y cuando confirmaron que su amor traspasaba la pantalla, el mundo entero enloqueció. Los vimos juntos en viajes, en alfombras rojas, compartiendo momentos especiales en redes sociales. Eran la pareja perfecta, el sueño de muchos. Pero como suele suceder en la vida real, el cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un shock para todos. De repente las fotos juntos desaparecieron de sus perfiles de Instagram, las declaraciones de amor se esfumaron y el silencio se apoderó de la situación. Las razones de su separación nunca quedaron del todo claras, lo que dio pie a un sinfín de especulaciones. Algunos decían que era por incompatibilidad de agendas, otros que por presiones de sus representantes, incluso hubo quienes hablaron de terceras personas involucradas. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus carreras. Hande ha protagonizado nuevas series y ha afianzado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también ha participado en varios proyectos, incluyendo la serie de la que vamos a hablar hoy. Una serie que ha generado muchísima expectación y que inevitablemente ha puesto a Hande en una situación incómoda. ¿Cómo reaccionar ante el éxito de tu expareja? ¿Qué decir cuando te preguntan sobre su trabajo? ¿Cómo manejar la presión mediática y las comparaciones constantes? Y es que, seamos honestos, es imposible no comparar. La sombra de Senkalkapm es muy alargada y cualquier proyecto en el que participe alguno de los dos será inevitablemente comparado con la serie que los catapultó a la fama. En el caso de Kerem, esta nueva serie ha sido recibida con críticas mixtas. Algunos alaban su actuación y la originalidad de la trama, mientras que otros la consideran inferior a Senkalkapm y critican algunos aspectos de la producción. Pero independientemente de las críticas, la serie ha generado muchísima conversación y ha mantenido a Kerem en el centro de la atención. Ahora bien, volvamos a la pregunta inicial: ¿qué piensa Hande Erçel de todo esto? Durante meses, Hande se ha mantenido en silencio sobre el tema. Ha evitado responder preguntas directas sobre la serie de Kerem y ha preferido centrarse en sus propios proyectos. Esta actitud ha alimentado aún más la especulación y ha dado pie a todo tipo de rumores. Algunos decían que Hande estaba resentida con Kerem y que no quería saber nada de él. Otros, en cambio, creían que Hande simplemente estaba siendo prudente y que no quería alimentar el drama. Pero como les dije al principio, hoy tenemos información exclusiva. Una fuente cercana a Hande Erçel nos ha revelado lo que realmente piensa la actriz sobre la serie de Kerem Bürsin. Y prepárense porque la respuesta es mucho más compleja y matizada de lo que podríamos imaginar. Según nuestra fuente, Hande Erçel está al tanto del éxito de la serie de Kerem y aunque no la ha visto completa, sí ha visto algunos fragmentos. Y contrario a lo que muchos podrían pensar, Hande no siente ningún tipo de rencor o envidia hacia Kerem. Al contrario, se alegra por su éxito y reconoce su talento como actor. Nuestra fuente nos reveló que Hande le dijo a sus allegados que le parece que Kerem está haciendo un gran trabajo en la serie y que se nota que ha puesto mucho esfuerzo y dedicación en su personaje.
Incluso Ande llegó a comentar que le parece que Kerem ha evolucionado mucho como actor desde Senkalkam, y que se nota que está explorando nuevos registros. Pero lo más sorprendente de todo es que Ande no descarta la posibilidad de volver a trabajar con Kerem en el futuro. Según nuestra fuente, Ande cree que ambos son grandes profesionales y que la química que tenían en pantalla era innegable. Si se presentara la oportunidad de trabajar juntos en un proyecto interesante, Ande no dudaría en considerarlo. Ahora bien, esto no significa que Ande esté esperando una reconciliación amorosa con Kerem. Nuestra fuente nos dejó claro que Ande está enfocada en su carrera y en su vida personal, y que no está buscando una relación sentimental en este momento. Simplemente Ande reconoce el talento de Kerem y no descarta la posibilidad de volver a trabajar con él en el futuro. Esta revelación es una bomba, ¿verdad? Después de meses de silencio y especulación, finalmente conocemos la verdad sobre lo que piensa Ande Ercel de la serie de Kerem Bürsin. Y la verdad es mucho más positiva y madura de lo que podríamos haber imaginado. Ande no siente rencor ni envidia, se alegra por el éxito de Kerem y no descarta la posibilidad de volver a trabajar con él en el futuro. Por supuesto, esto no significa que la relación entre Ande y Kerem sea perfecta. Es probable que todavía haya heridas que sanar y cosas que resolver. Pero el hecho de que Ande sea capaz de reconocer el talento de Kerem y de alegrarse por su éxito demuestra su madurez y profesionalismo. Y es que al final del día, Ande y Kerem son dos personas que compartieron un momento muy especial en sus vidas. Trabajaron juntos, se enamoraron y vivieron una historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Aunque su relación sentimental llegó a su fin, el cariño y el respeto mutuo parecen seguir presentes. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Veremos a Ande y Kerem juntos en pantalla otra vez? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí sabemos es que la puerta está abierta. Ande no descarta la posibilidad de volver a trabajar con Kerem y si se presentara la oportunidad de un proyecto interesante, no dudaría en considerarlo. Imaginen la expectación que generaría un nuevo proyecto protagonizado por Ande Ercel y Kerem Bürsin. Sería un verdadero bombazo mediático y seguramente rompería todos los récords de audiencia. Pero más allá del éxito comercial, sería una oportunidad para que ambos demostraran su talento y su madurez como actores. Y es que al final del día, el talento es lo que prevalece. Ande Ercel y Kerem Bürsin son dos de los actores más talentosos de Turquía y su trabajo habla por sí solo. Su capacidad para conectar con el público, su carisma y su profesionalismo los han convertido en dos de las figuras más queridas y respetadas del mundo del espectáculo. Así que mientras esperamos a ver qué nos depara el futuro, podemos seguir disfrutando de sus trabajos por separado y recordar los momentos mágicos que nos regalaron juntos en Senkalkam. Porque al final del día, el amor es un recuerdo que siempre quedará grabado en nuestros corazones. Y hablando de recuerdos, ¿cuál es su momento favorito de Ande y Kerem juntos? ¿Cuál es la escena que más les emocionó en Senkalkam? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Y ahora, antes de despedirnos, quiero recordarles que toda esta información proviene de una fuente cercana a Ande Ercel, pero que no ha sido confirmada oficialmente por la actriz. Así que, como siempre, les pedimos que tomen esta información con cautela y que esperen a una confirmación oficial antes de sacar conclusiones definitivas. Pero independientemente de si esta información es 100% precisa o no, lo importante es que nos da una idea de lo que podría estar pensando Ande Ercel sobre la serie de Kerem Bürsin. Y esa idea es mucho más positiva y madura de lo que podríamos haber imaginado. Así que celebremos el éxito de ambos, disfrutemos de sus trabajos por separado y sigamos soñando con la posibilidad de verlos juntos en pantalla otra vez. Porque al final del día, el amor y el talento siempre encuentran la forma de brillar. Bueno, mis queridísimos chismosos y chismosas, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, díganme qué les pareció esta información exclusiva, qué piensan de la serie de Kerem Bürsin y si les gustaría ver a Ande y Kerem juntos en un nuevo proyecto. En resumen, Ande Ercel ha roto el silencio y aunque no ha dado una declaración oficial, nuestra fuente cercana nos ha revelado que se alegra por el éxito de Kerem Bürsin en su nueva serie y no descarta la posibilidad de volver a trabajar con él en el futuro. Una noticia que ha sorprendido a muchos y que abre la puerta a la esperanza de volver a ver a esta icónica pareja en pantalla. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos fans de Ande y Kerem y suscribirse a nuestro canal para no perderse ni un solo chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, que esto no acaba aquí, mis chismosos. Todavía hay mucha tela que cortar.
Vamos a profundizar en todo este embrollo porque la cosa no es tan sencilla como un simple me alegro por él y ya. No, no, no. Aquí hay capas y capas de significados ocultos, interpretaciones y posibles escenarios futuros que vamos a desentrañar juntos. Primero analicemos la fuente. Nuestra fuente cercana a Ande, bendita sea, es alguien de confianza, alguien que ha estado cerca de la actriz durante mucho tiempo y que conoce sus verdaderos sentimientos. Pero como bien saben, en el mundo del espectáculo, incluso las fuentes más fiables pueden tener una agenda oculta, ya sea proteger a su cliente, generar expectación o incluso, quién sabe, manipular la información para beneficio propio. Por eso, aunque confiamos en nuestra fuente, siempre hay que mantener la cautela y analizar la información desde diferentes perspectivas. ¿Qué significa que Ande haya visto algunos fragmentos de la serie de Kerem? ¿Fueron solo escenas aleatorias? ¿O se dedicó a ver las partes más importantes, las que más revuelo han causado en redes sociales? Quizás alguien le pasó los mejores momentos para que se formara una opinión. Ahí es donde entra nuestra imaginación a trabajar. Podría ser que Ande, en su afán por mantenerse al margen del drama, haya decidido informarse superficialmente sobre la serie, solo para poder responder a las preguntas de los periodistas con algo de conocimiento de causa. O quizás en el fondo sentía curiosidad por ver a Kerem en un nuevo papel y no pudo resistirse a echar un vistazo. Nunca lo sabremos con certeza. Y esa es la magia del chisme, mis queridos. Nunca tenemos todas las piezas del rompecabezas, así que tenemos que usar nuestra intuición y nuestra experiencia para completar la imagen. ¿Ustedes qué creen? ¿Ande vio la serie por compromiso o por puro interés personal? Déjenme sus teorías en los comentarios. Ahora vamos a hablar de la parte más jugosa, la posibilidad de volver a trabajar juntos. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ande no lo descarta, oye. Eso no significa que esté haciendo audiciones secretas con Kerem o que ya tengan un guión escrito esperándolos, pero sí abre una puerta a la esperanza para todos aquellos que sueñan con volver a ver a Eda y Serkan juntos en pantalla. Pero ojo que aquí hay que tener en cuenta muchos factores. Primero, las agendas de ambos. Ande y Kerem son dos de los actores más solicitados de Turquía, así que encontrar un hueco en sus apretadas agendas para coincidir en un proyecto no será tarea fácil. Segundo, la elección del proyecto. No cualquier guión serviría. Tendría que ser algo que realmente les motive a ambos, algo que les permita explorar nuevos registros y que no se limite a repetir la fórmula de Senkalkam. Y tercero, la química entre ellos. Por mucho que sean profesionales y que tengan una buena relación, la química en pantalla es fundamental para que la magia vuelva a surgir. ¿Será posible recrear la chispa que los unió en Love is in the Air? Esa es la gran pregunta. Además, hay que tener en cuenta la opinión pública. La presión de los fans sería enorme. Cada gesto, cada mirada, cada palabra sería analizada con lupa en busca de señales de reconciliación amorosa. ¿Estarían Ande y Kerem dispuestos a soportar esa presión? ¿Serían capaces de separar su vida personal de su trabajo y de ofrecer una actuación convincente sin alimentar falsas esperanzas? Es un reto mayúsculo. Pero seamos optimistas. Si Ande y Kerem decidieran volver a trabajar juntos, el proyecto resultante podría ser algo realmente especial. Imaginen una comedia romántica con un toque más maduro, una historia de amor que explore las complejidades de las relaciones en la vida adulta. O quizás un drama intenso que les permita mostrar su lado más actoral, una historia que los desafíe y que los obligue a salir de su zona de confort. Las posibilidades son infinitas. Y no olvidemos el impacto que tendría este reencuentro en la industria del entretenimiento turco. Sería un evento sin precedentes, una noticia que daría la vuelta al mundo y que pondría a Turquía en el mapa del cine y la televisión internacional. Las cadenas de televisión y las plataformas de streaming se pelearían por hacerse con los derechos de emisión, y los fans de todo el mundo estarían ansiosos por ver el resultado. Pero volviendo a la realidad, ¿cuáles son las probabilidades de que esto suceda? Es difícil decirlo con certeza. Pero el hecho de que Ande no descarte la posibilidad es una señal positiva. Quizás en el futuro, cuando ambos tengan más tiempo y encuentren el proyecto adecuado, decidan dar el paso y volver a trabajar juntos. Mientras tanto, nosotros, los chismosos, seguiremos soñando y especulando sobre el tema. Para eso estamos. Ahora hablemos un poco más sobre la serie de Kerem que ha provocado todo este revuelo. ¿De qué va? ¿Qué opina la crítica? ¿Qué tal le está yendo en audiencia? Vamos a ponerlos al día. Y volviendo a Ande, ¿en qué anda metida actualmente? ¿Tiene algún proyecto en puerta que nos pueda adelantar? Cuéntenos todo, por favor. Y para terminar, mis queridísimos chismosos, quiero agradecerles por estar siempre ahí, apoyando nuestro canal y compartiendo su pasión por el mundo del espectáculo turco.
Sin ustedes nada de esto sería posible. Así que muchísimas gracias. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, díganme qué les pareció este análisis en profundidad, qué piensan de la serie de Kerem Bürsin, si les gustaría ver a Hande y Kerem juntos en un nuevo proyecto y cuál es su teoría más loca sobre su relación. Me encanta leer sus opiniones. Y recuerden, la vida es un culebrón turco lleno de drama, romance y sorpresas inesperadas. Así que prepárense para lo que venga. Besos y abrazos. Y recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo chisme, que aquí la información vuela. Chao, chao.